Muy buenas tardes a todos los amigos de Detona que el día de hoy nos reciben en el lugar donde estén y nos van a ver y escuchar en un programa más de Tere y Monter presentan. Con nosotros está Tere, pero además tenemos la gran visita y es un orgullo presentarles a ustedes a Omar Cervantes, que es un buen amigo con el cual hemos tenido una convivencia muy cercana en muchos aspectos, no solamente en lo que vamos a platicar, sino también en lo político, en lo académico. Omar, bienvenido a Detona. Muchísimas gracias, mi querida Tere y mi querido Raúl. Es un gusto para mí estar con ustedes en este programa de este binomio tan interesante que siempre con mucho agrado de estar aquí con su audiencia. Muchas gracias, Omar. Pues también un gusto saludarte. Y bueno, pues el tema que hoy nos atañe es este, ¿verdad? Ay, me estoy tapando yo sola, pero bueno, ahí se alcanza a ver, rendirse para triunfar, que es tu segundo libro, donde hablas de la alegría de vivir. Paradójicamente digo porque con el título cualquiera pensaría de que rendirse, pues hasta, pues hemos escuchado jóvenes que lo dijeron, ¿no? En la presentación, ¿cómo que rendirme? No me quiero rendir, pero cuando ya se dan cuenta de qué se trata y es lo que queremos que le platiques a la audiencia, pues como que cambia el chip, ¿verdad? Y cómo no, pues mira, aquí también lo pongo, a ver si se ve, ahí está la Ahí se portada, ve Sí, claramente, muy para que bien. sepan que también está la versión electrónica, que la pueden adquirir para los que les gusta, a los que nos gusta leer en los dispositivos móviles. Y efectivamente, el pasado miércoles, ustedes fueron testigos, estuvimos en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Presentamos este segundo libro de nuestra autoría, que efectivamente se titula Rendirse para triunfar la alegría de vivir. Y que al final del diálogo con los jóvenes, que fue un diálogo muy nutrido, donde hubo participaciones muy honestas de temas que normalmente pudieran reservarse para lo privado, pues ahí el auditorio los decidió hacer públicos. Y justamente la conclusión es que, lo dijo Susana Valdés Levy, la prologuista del libro, rendirse no es sinónimo de claudicar. Incluso en el prólogo, para los que ya lo leyeron y para los que no, cito a Susana, ella dice, en inglés, para mencionar rendirse, existen dos palabras, quit y surrender. Y tienen cada uno completamente diferentes significados, mientras que en español solamente tenemos rendirse. Y a la conclusión que llevamos es que rendirse no es claudicar, no es abandonar. Rendirse en este sentido lo estamos entendiendo como aceptar la vida como es, haciendo la parte que nos corresponde, dejando de jugar el papel de víctima que muchas veces a los seres humanos nos encanta jugar y hacernos responsables, tomar las riendas de nuestras vidas y ser los protagonistas de una vida feliz. Ayer en una entrevista en otro medio, en un medio radiofónico, me vino otra metáfora que quisiera compartir para los que les gusta la saga de Rocky. En Rocky 4, cuando Apollo Creed enfrenta al ruso, a Drago, Apolo le había dicho a Rocky, que estaba en su esquina, pase lo que pase, no arrojes la toalla. Y los que recuerdan la película, recuerdan la tremenda golpiza ¿Sí? descomunal que le pone Iván Drago, que termina con la vida de Apolo Creed, quien fallece en el cuadrilátero. Entonces, ¿qué hubiera pasado si desde el sentido común o la sensatez Rocky avienta la toalla en un sentido de rendición de lo que estaba sucediendo en el cuadrilátero? Hubiera perdido la pelea, pero hubiera salvado su vida. sí. Y eso es el sentido de lo que abordamos desde muchos puntos de vista, con muchas anécdotas en este libro. Cómo hay veces que al rendirte
logras mucho más. Salvas tu vida, en el caso de las adicciones, en el caso de la salud mental, o simplemente vives en la aceptación de que los seres humanos no somos invulnerables, de que hay cosas que están fuera de nuestro control. Acabamos de vivir una pandemia de 2 años que cambió la vida del planeta. Acabamos de vivir una crisis del agua aquí en Nuevo León, de algo que completamente nos hizo tomar conciencia y vivir situaciones que jamás hubiéramos imaginado. Y entonces son esos momentos donde los seres humanos tenemos esta confrontación de decir, me rindo ante esta situación y busco entrar, como dice Deepak Chopra, en el campo de todas las posibilidades para encontrar una mejor alternativa. Ustedes ambos son triunfadores porque en su momento se han rendido en circunstancias que la vida les ha puesto y aquí están y están triunfando y están haciendo muchas cosas. El otro día, un buen colega, amigo, camarada del grupo de ESP Mentor Tijerina, a quien apreciamos mucho, él me decía, se disculpó por no poder asistir a la presentación del libro, me dice, el enfoque que le estás dando es el enfoque que se usa mucho en la parte espiritual. Ya ven que Mentor está metido desde el yoga y de muchas cosas desde hace muchos años. Sí. Donde dice, rendirse al ego para sublimar el espíritu. Y efectivamente, ese es el sentido, porque en el ego es donde están los miedos, el orgullo, la soberbia, la parte carnal, la parte mundana, mientras que el espíritu, donde está nuestra alma, donde subyace nuestro interior, es el que debe prevalecer. Muchas veces estamos condicionados a lo largo de nuestra vida por pensamientos que se fueron quedando en el ego. Entonces, lo que esta obra pretende es modificar este paradigma mental, modificar nuestros esquemas de pensamiento, que muchas veces son los que nos limitan y nos hacen daño. Es cierto, fíjate que casualmente Raúl y yo platicábamos en la mañana de que todos, absolutamente, yo no quiero saber quién diga no, hemos tenido que rendirnos ante alguna circunstancia determinada, ante alguna crisis donde dices ya no puedo más, y algunos a través de la fe, incluso nos tocó ver pues era una película, ¿verdad? Donde al final iban narrando cómo dos hermanos peleaban sin necesidad, le decía, por favor, ríndete, ríndete, no te quiero hacer daño, no veo por qué nos tenemos que golpear. Y al final, ni uno ni otro gana, se levantan juntos y se van llorando, y claro que lloramos bastante, ¿no? Porque es esa parte donde te peleas con el hermano y sabes que te tienes que rendir en algún momento, van a tener que volver a hablar. Entonces, ¿cómo evitar todo ese dolor? ¿Cómo anticiparte? ¿Qué podemos hacer los padres para quitarles ese dolor? No podemos, no hay alguna fórmula para evitar que caigan en las adicciones o en algún sufrimiento ante el que se tengan que rendir más adelante sin pasar por tanto sufrimiento. Es una de las propuestas que nosotros estamos impulsando, es justamente el hablar en foros como los que tuvimos el miércoles, donde estén los jóvenes de 18, 19, 20, 21 años y podamos hablar de frente de estos temas que antes eran una especie de tabú o se estigmatizaban o eran imposibles de abordarse en una universidad y que hoy es lo que leemos en las noticias. O sea, vemos temas como feminicidios que se llegan a ser nota y agenda nacional, vemos temas como centros de rehabilitación donde fueron a rescatar a 20 personas que estaban siendo maltratadas, vemos el ciberacoso, el bullying, todos una serie de fenómenos que estamos viviendo en la actualidad y que suceden y que nos enteramos muchas veces por los medios cuando ya sucedió una tragedia. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adelantarnos. A mí siempre que me invitan a hablar de prevención, yo les digo, a ver, por supuesto la prevención hay que dar en este grupo, en grupos universitarios, en preparatorios, pero la prevención, respondiendo a tu pregunta, mi querida Tere, hay que empezarla a hacer desde sexto de primaria o primero de secundaria, desde donde empiezan a hablarle a los alumnos, a los niños todavía, de educación sexual y otras cosas, hay que empezar a hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Por supuesto, tropicalizado al lenguaje infantil, pero hay que
hablar de frente a estos temas. Como padres de familia, tenemos que tener una asertividad emocional en nuestra comunicación con nuestros hijos, interesarnos dónde están nuestros hijos, qué hacen, con quién se reúnen, cuáles son sus actividades, mejorar esta parte de la comunicación padres e hijos, darle a los jóvenes herramientas para que puedan expresar sus emociones. Nos hemos vuelto una sociedad muy autómata gracias a las redes sociales, con frases clichés trillados como los hombres no lloran, o no te quejes, no te rindas, una serie de pensamientos que hay que abolir. Y entonces, cuando Raúl me invitaba a esta entrevista, se me hizo bien interesante, porque lo hemos comentado en el chat que tenemos ahí con ustedes. Gran parte de la solución está en volver a lo básico, volver a los valores y reconstruir el tejido social en los diferentes nichos de nuestras ciudades, de nuestros estados, de nuestro país. Dejar de estigmatizar esto y reconstruir los valores. O sea, yo no cuestiono ni a los medios de comunicación, ni a los que hacen música, ni a los que hacen cine, pero dejemos de hacer héroes a estos prototipos que no necesariamente nos transmiten un valor como el que estamos acostumbrados los regiomontanos. O sea, hoy, ¿qué promueven algunos medios, las redes? El dinero fácil, la fama, el querer sobresalir a costa de lo que sea. Y entonces, cuando vemos tragedias, como hemos visto este año, el caso de Devani, muy sonado, que todavía está en la agenda pública, ahí es donde nos paramos y nos detenemos a pensar, ¿qué pasaría si fuera mi hija, o mi hijo, mi nieta, mi nieto? ¿Y en qué momento hemos llegado a esto como sociedad? Entonces, creo que es una invitación a que empecemos a hacer una gran reflexión colectiva y hagamos lo que nos corresponde desde la iniciativa privada, desde los medios de comunicación, desde los roles que juguemos, pidiendo a las autoridades que tengan políticas públicas muy claras para justamente reconstruir el tejido social y evitar que nuestro mundo se siga convulsionando. Precisamente, Omar, hace creo que 35 años aproximadamente, cuando estaba yo en la dirigencia del Partido Acción Nacional, tuve la oportunidad de participar en un estudio que se hizo por parte de la Organización de Estados Americanos sobre la violencia infantil. Y recuerdo que ese estudio a mí en lo personal me impactó y voy a platicarlo brevemente porque está relacionado con lo que tú estás diciendo. El estudio estaba enfocado para saber cuál era el sentido de los niños entre 8 y 15 años en diferentes países, ¿verdad? Y por supuesto, este estudio se hizo en aquella época en México, pero también se hizo en Nicaragua, se hizo en Honduras, se hizo en Colombia, si mal no me acuerdo, en Perú, en Chile, Brasil, Argentina, y no recuerdo si en algún otro más. Y en las tablas comparativas, Omar, Tere, me impactaba mucho que para los niños que vivían en lugares donde había guerrilla, donde había violencia armada, confrontación entre el ejército y el crimen organizado, a final de cuentas así era, ¿sabes tú que lo primero que los niños mencionaban era jugar con las armas, con la violencia? Y los niños que vivían en otros lugares, pues era jugar con los cochecitos, era jugar con un tren, jugar con una muñeca, jugar con otro tipo de cosas. Entonces, el entorno, a mí me quedó muy claro en esa ocasión que el entorno influye mucho en los niños. Y creo, Omar, y pido tu opinión, que en nuestro país, de acuerdo a datos precisos y concretos, cerca del 30% de nuestro territorio nacional está dominado por el crimen organizado. Esto quiere decir que este entorno, este ambiente está influyendo en los niños, en los jovencitos, y por eso hay tanta violencia.
¿Será cierto esto o es una hipótesis falsa? Yo creo que tiene parte de cierto. Imagínate esos datos de hace 35 años, donde no había redes sociales, donde no había videojuegos. Hoy los videojuegos incitan a la violencia. O sea, no es suficiente con clasificar los videojuegos y ponerles clasificación A, B o C. O sea, debemos de dar tutoriales a los padres para que sepan qué le están comprando a sus hijos. Estos crímenes que suceden, masacres en escuelas públicas, en universidades públicas en Estados Unidos, que finalmente llegan a ser modelo de lo que sucede en otros lados. Pero independientemente del crimen organizado, Raúl, porque en materia de prevención de adicciones, tradicionalmente se ha utilizado un enfoque que es justo el de atacar frontalmente la delincuencia organizada. Pero ese es un tema que tiene que ver con seguridad nacional, Claro, que seguridad nacional en México, en Estados Unidos y en el mundo tienen que atenderlo. Pero también lo que nosotros tenemos que hacer es atacar el tema desde el punto de vista social y desde el punto de vista de salud, educar a los padres, educar a las escuelas, educar a quienes están en contacto con los niños y tenemos que dejar de negar que esto está sucediendo. O sea, ir a las escuelas y que las escuelas te digan, no, aquí no queremos ese tipo de pláticas porque aquí no tenemos ese problema, pues es no, estar en la negación de un tema. Cuando en la década de los 2000 que me tocó participar a mí en el gobierno de Natividad González Parás, y empezó a surgir todo este tema de la delincuencia organizada, con todo lo que trajo este sexenio y posteriormente el sexenio de Calderón, el sexenio de Fox, el sexenio de Rodrigo Medina. Todos nos preguntábamos qué están haciendo las autoridades y en qué momento pasó esto. Y yo les preguntaba, a ver, esa es la parte muy fácil, echarle la culpa a la autoridad, al gobierno, claro, y en qué momento nos metieron. Yo me pregunto, como sociedad, ¿qué estábamos haciendo en los 80s y en los 90s justamente? Yo participé cuando estudiante tecnológico, que también fui líder estudiantil, me mandaron llamar para ver si participaba en una encuesta anónima de consumo de drogas en el campus Monterrey. Estoy hablando de los 80s. Me negué a participar porque la metodología no estaba muy clara, pero les dije, a ver, si lo que quieren es que un líder estudiantil les diga que hay consumo, pues sí, sí hay, pero yo no les voy a decir dónde, porque yo no me voy a venir, como coloquialmente se dice, a peinar dónde. Ustedes saben perfectamente dónde está la droga en el campus donde se vende. Estamos hablando de los 80s. Entonces, se negaba. Después vienen los 90s y yo me pregunto, ¿dónde estábamos los padres? Hablar de delincuencia organizada, que son temas en los que yo no soy experto y no le entro de frente porque mi enfoque es otro, pero la delincuencia organizada es toda una organización, como dice la palabra. ¿Cuántos contadores fiscales evasores, cuántos ingenieros en otro tipo de cosas no están conviviendo en las escuelas, en los restaurantes, en los lugares? ¿Por qué? Porque se infiltraron. O sea, uno piensa en la delincuencia organizada y piensa solamente en los sicarios o en los jefes de los capos, pero y todos los demás que trabajan para la delincuencia organizada, lavando dinero, generando fuentes de empleo y demás, ¿dónde estábamos? Y simplemente hoy ya no nos queda decir, como decíamos en los 90s, es que somos un país de paso. La droga viene de no, Sudamérica, va a Estados Unidos. No, a ver, somos un país de consumo. Nuevo León efectivamente es frontera, pero aquí en Nuevo León hay un gran consumo. Hay que claro. ver de un tracto social que es muy vulnerable. Hay que ver esta película, este documental que ganó algunos premios, que se llama Yo no estoy aquí en Ah, Netflix, Sí, sí, que ya es no estoy aquí. justamente la historia de un chavito de Sí. allá de la Alianza, si no me equivoco, de vivir en la extrema pobreza, tener que ir a Estados Unidos y cómo es el mundo de ellos. Y esto no es, pasa en las películas, esto está pasando en los barrios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las autoridades municipales, que son el primer contacto con los ciudadanos, pues a hacer prevención desde el punto de vista de seguridad, pero también hacer prevención desde la reconstrucción
del tejido social, igual que los gobiernos estatales o como el gobierno federal está intentando hacerlo a través del programa Juntos por la Paz, que justamente es su bandera para llevar comités Juntos por la Paz a los diferentes barrios del país y tener actividades preventivas como el deporte, como la cultura, como el arte, como el remozamiento de espacios públicos, como todas estas herramientas de habilidades para la vida, cómo poder enfrentar una crisis, que es de lo que habla el libro Rendirse Sí. para Triunfar, cómo cambiar la mentalidad y no solamente en estos barrios donde se vive extrema pobreza, vayámonos al municipio más rico de este país, Huixquilucan, Estado de México, San Pedro Garza García, que los tenemos aquí de vecinos. ¿Y acaso ahí no hay ludopatía, consumo de Claro, drogas, todo claro. tipo de cosas? ¿Y qué estamos haciendo? Y nuestros hijos están creciendo con ello. Entonces, es reducir riesgos, hacer prevención y hablar de frente y cambiar el chip. O sea, realmente lo platicaba hace poco con un empresario congénere mío, de mi edad, compañeros de la prepa, que nos decía, es que hoy los chavos todo lo quieren rápido, fácil, sin esfuerzo y sin compromiso. Pero yo le decía, sí, pero ¿sabes qué? Nosotros los padres fuimos corresponsables. ¿Por qué? Quisimos envolverlos en una burbuja en la que no les pasara nada. Y Yo les los digo que en acostumbramos papel a tener celofán. todo. Sí, Exacto. Y entonces, el día que salen al mundo y se encuentran con que la en la primera. escuela, en los centros de trabajo, en la calle, no es esa burbuja en la que pretendíamos que vivieran, pues viene un shock ideológico. Entonces, creo que hay muchísimo que hacer. Yo les agradezco y les felicito que ustedes tengan este interés en el tema porque finalmente los medios de comunicación son fundamentales para bien informar, para educar y para orientar y para hablar de frente, o sea, dejar de estigmatizar esa adicción, no hablemos de adicción porque podemos lastimar intereses o puede salir algún familiar herido o lo que sea. No, al contrario, hablemos responsablemente, hablemos con responsabilidad Claro. profesional, traigamos expertos en todo lo que tiene que ver con esto. Hay modelos en el mundo de cómo se ha reconstruido el tejido social en lugares, en Brasil hay ejemplos de reconstrucción del Sao tejido Paulo. social Sí. y de lugares emblemáticos que se recuperaron a través de la música, de la cultura, del deporte, de una serie de actividades. Entonces, hacer prevención va mucho más allá de decir las drogas matan Sí. o cerremos la puerta al narco, ¿no? Hacer prevención es Precisamente construir una ahora, mejor sociedad. sí, ahora que estuvimos en la presentación de tu libro, yo me quedé sorprendida por la cantidad tremenda de jóvenes que se abrieron. Entonces, ahorita que decías, hay que hablarlo, me di cuenta que tan pronto como alguien dio su experiencia personal, siguió otro, bueno, se volvió una terapia masiva. Fue verdaderamente emocionante. Yo estaba conmovida hasta las lágrimas porque escuchaba tantos testimonios tan fuertes y con esa valentía de decirlo ahí, perdí a mi hermano por las drogas, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Omar, ¿están faltando lugares? Yo creo que siempre nos van a faltar lugares, recursos y nunca será suficiente, pero con que empezamos a abrir, yo felicito a la Universidad Autónoma de Nuevo León por haber creído en este proyecto que apenas está arrancando, porque yo también llegué a esa conclusión. Yo llegué a esa conclusión cuando salí, dije, qué gran necesidad tienen los jóvenes de ser Mucha, escuchados. mucha. Esta necesidad la manifestaron ahí. Claro, quienes precedimos en el uso de la palabra, empezando por los que presentaron el libro, también hablaron con el corazón en la Experiencias, mano. El ¿sí? mismo libro da testimonio de situaciones personales y familiares que yo he vivido, entonces me parece que eso se contagia, el hablar con honestidad y el decir, ¿Sí? oye, yo también sufro, oye, a mí también me duele. Por supuesto, te da confianza a ti para decir, yo también. Y yo efectivamente me quedé sorprendido con la cantidad de manos que se quedaron levantadas, pero Sí. justo por lo que tú dices, con esta necesidad de expresarse, de chavos de 20 años diciendo, me da un consejo, a quién acudo, qué hago.
Entonces, creo que sería una gran solución. Ustedes como un medio o como catedráticos o en las áreas en las que estemos, Sí. sepamos que los chavos quieren ser escuchados. Muchas veces pensamos en la comunicación unidireccional, de llevar el mensaje y poner nuestra agenda. ¿Y qué tal si un día simplemente decimos, a ver, te escucho, Te escucho. Claro. platícame, habla? Y nos vamos a topar con este tipo de situaciones como se la dio el miércoles pasado, que son sorprendentes Es una y que experiencia ojalá en tremenda. todos los niveles esto pueda suceder. Fíjate, Omar, que viendo un poco, no un poco, sino viendo realmente hacia adelante, hacia el futuro, creo que esta labor que tú estás haciendo y nosotros la vamos a apoyar definitivamente, es que tenemos que proyectarle a los padres de familia, sobre todo, que para mí es la semilla fundamental, esto que tú acabas de decir. No tengamos miedo de platicar con nuestros hijos. La comunicación para mí siempre ha sido fundamental. Cualquier problema que se presente en la vida podrá tener muchas soluciones, pero tiene que partir de la comunicación. Y la comunicación tiene que estar cimentada en casa, entre padres e hijos. Si no hay comunicación entre ellos, lo demás no jala. ¿Por qué? Porque los muchachos, los hijos, van a buscar respuestas afuera y lo más seguro es que encuentren respuestas equivocadas. Entonces, yo creo que esto también hay que concentrarlo mucho en la conciencia de los padres para que se abran a la comunicación sin temor, porque ellos son los que pueden ayudar. Sin duda. Y es hablar de una comunicación asertiva. Fíjate, hace no mucho este año me tocó en una terapia de familia en la que yo estaba como orientador, un padre de familia diciendo es que si algo tenemos en esta familia es que hay buena comunicación, es que nos hablamos directo y demás. Y una de las hijas interrumpió y dijo, no, papá, comunicamos superficialmente cosas, Sí, pero no nos conocemos. Y le dijo, eran la esposa, dos hijas y el papá y su servidor. Y le dijo, a ver, dime los nombres de mis dos mejores amigas. Dime mi comida preferida. Exacto. Pregúntame qué hice el fin de semana pasada. Porque dice, hablarme todos los días para saber, ¿cómo estás, hijita? ¿Te fue bien? Es un monólogo en el que claro. pues, te voy a estar, sí, gracias, todo bien y ya. Pero no me estás preguntando sobre mí. Entonces, esto que estás diciendo, Raúl, pero hay que hacerlo a fondo. Y efectivamente yo me pregunté, y yo sé los nombres de los amigos de mis hijos o sus gustos, posiblemente sí, posiblemente no, pero creo que ahí es donde debemos empezar, no en ese querer tenerlos controlados, sino en el saber que tenemos seres humanos en casa, que a veces nos convertimos en roomies, que compartimos un mismo techo, Sí, pero que ignoramos los unos de los otros lo que traemos adentro. Entonces, un buen ejercicio como el que se dio el miércoles de hablar, pues Sí. hagámoslo en casa, hablámoslo en los cafés, hablemoslo entre nosotros, porque insisto, ya cuando se presentó la tragedia, empezar a decir, es que había alcohol, es que había drogas, es que hay bandas de no sé qué, no sé qué, no sé qué, ya son pues, consecuencias. Ludopatía y todo, ¿verdad? Porque bueno, este problema, a pesar de que está muy enfocado a los jóvenes, pues también nos alcanza a los adultos cuando hablamos de la ludopatía y el descuido, ¿verdad? Gente que se la pasa hasta 2 días las maquinitas y se olvidan totalmente de la casa, de colegiaturas y de lo que tienen que hacer. Entonces llega el momento en que el agua ya te llega al cuello y dices, ríndete, ¿no? Ahora sí, porque no te queda de otra más que empezar algo nuevo, tratar de salir a flote. Entonces, pues yo quiero que nos des un consejo final ya para despedir este programa, agradeciéndote, por supuesto, de antemano, Sí, el que compartas con nosotros, pues parte de lo que es este segundo libro. También les recomiendo el primero, que en este mismo, en el uno, pues leía, ¿no? Acerca de Tommy, cómo Tommy se desnuda de corazón y te dice absolutamente cómo lo vivió, que fíjate, Omar, que es una coincidencia, porque ayer que entregaron el Premio Nobel de Literatura, hablaban de que
no me acuerdo exactamente el libro, creo que se llama algo así de placer de la autora, que decía que lo que más había motivado o lo que más gustaba de esta autora que ganó el premio Nobel es que hablaba en primera persona en que te contaba cómo había vivido una determinada situación que le afectó mucho, un aborto, pero cada una de las situaciones que la llevaron a ir hasta desembocar en el grave problema y cómo lo vivió. Entonces, eso provocó mucha empatía porque la gente decía, yo pensé que era la única persona que lo había vivido de esta forma, yo pensé que para mí ya no había ninguna salida, o pensé que era la única loca obsesiva detrás de un hombre. Entonces, como que Tommy de alguna manera te hace ver que a quien está viviendo el problema, ah, caray, o sea, se pasa por aquí, pero hay salida, hay algo que hacer, ¿no? Y esto también pues viene en este segundo libro que ya es rendirse para triunfar, ¿no? Más que un consejo, yo les haría una invitación. Lean el libro, denle toda la retroalimentación que puedan, porque lo que hay que hacer es volver a ser humanos, volver a nuestra humanidad. Lo platico en el libro, o sea, mucha gente me conoce a mí, lo dijo Raúl en el evento, pues por mi faceta como comunicador político, como alguien que tiene muchos años en la clase política, pero abrir mi desnudez espiritual en un auditorio y ver que detrás de mí hay un ser humano, es simplemente como decir, así como yo, cada uno de ustedes y cada uno de los asistentes tiene una historia detrás. Claro. Dejemos de Claro. ver solamente la fachada y veamos qué hay detrás de los seres humanos. Volvamos a ser humanos y hagamos una gran reflexión colectiva. Ojalá haya muchos foros en los que podamos hablar abiertamente de todos estos temas. Fíjense, ya para cerrar, me dio mucha satisfacción ver el auditorio lleno, lleno de estudiantes, y al final les comparto, y los comparto con humildad, con agradecimiento. La gente que estaba ahí en representación del municipio de Monterrey se acercó a mí y me dijeron, queremos proponerte que el lunes presentes este libro en la Feria Internacional del Libro del TEC. Tenemos un stand del municipio y como el lunes 10 se celebra el día, la Jornada Internacional de la Salud Mental, queremos que nos ayudes. Excelente, Excelente, muy excelente. bien. Encantado. Entonces, a donde podamos ir y podamos hablar de estos temas, abramos una gran plática y un debate público, una gran reflexión para tratar de enderezar un poco el camino que en algún momento se nos fue perdiendo. Pues mi querido Omar, eh, te agradecemos mucho, tanto Tere como yo, por supuesto, de Tona. Esta es tu casa, esta es una ventana de comunicación que está abierta para ti, para tu proyecto, que es de todos, que es de todos, y que seguro vamos a seguir practicando en no mucho tiempo lejano, sino muy de cerca, porque hay mucho trabajo que hacer. Yo estoy en contacto con muchas organizaciones de la sociedad en donde es muy difícil atraer a los jóvenes. Y este es un tema que tenemos que sembrar. Así que vas a estar invitado y un fuerte abrazo, mi querido Omar, con mucho cariño, de verdad. Igualmente para ustedes, felicidades a Detona por lo que están haciendo, a ti Raúl, que eres parte importante, por supuesto Tere, a Jorge, a Plácido, a todos los que forman este esfuerzo y por supuesto cuentan conmigo para lo que quieran que podamos hablar y que podamos aportar algo. Gracias a ustedes, feliz tarde. Pues Muchas gracias, gracias. gracias por abrir tu corazón y por invitarnos también a la reflexión, porque uno no se va después de leer el libro sin tener una charla muy íntima consigo mismo, ¿verdad? Esta comunicación intrapersonal que surge en la primera página y también pues con la pareja, con los amigos, así que este libro sí te invita a abrirte de capa, ¿no? Entonces, pues gracias por compartirnos rendirse para triunfar. Gracias a ustedes, fuerte abrazo. Bye. Chao.